algo sobre los elementos que uno podría considerar como las preguntas válidas preliminares para afrontar un curso de ética aplicada en la salud mental, que es pues precisamente em, aquello que uno podría preguntarse inicialmente para poder enfrentar algo que va a ser exigente y que va a ser demandante y que además está muy vinculado con una experiencia previa que usualmente no fue tan positiva. Yo creo que todos nos enfrentamos en mayor o menor medida en el colegio a que ética venía a ser un curso de relleno y uno puede tener como estas dos visiones. Ética como un curso de relleno, como algo obligatorio pero que no tiene ninguna conexión con la propia vida ni con las propias elecciones profesionales, o incluso ética como un conjunto de prohibiciones desconectadas de las exigencias y los deseos profesionales y por tanto como una especie de reflexión acerca de los límites. De hecho, no es extraño que ética aplicada en varios cursos profesionales, sea una especie de revisión de las leyes, de las normas que establecen de un modo que parecería puramente, puramente aleatorio casi, puramente desconectado de la comprensión de una profesión, y esa visión de la ética, por tanto, sería más una contención, como una especie de corsé que hace muy difícil ejercer de una manera libre y de una manera creativa la propia profesión. Esos límites queremos manifestarlos que no son el planteamiento que tenemos en este curso de ética, pero que evidentemente a uno le puede evocar eso, una revisión de una serie de teorías o una revisión de una serie de leyes desconectadas de la propia profesión, desconectadas de la propia vida y que son más que una opción para el crecimiento profesional, una serie de prohibiciones, de límites, de restricciones que encorsetan la vida profesional. Es todo lo contrario y de hecho es lo contrario en la gran tradición de la reflexión ética. Si uno mira en la tradición occidental, la ética era una propuesta para una vida que valía la pena, era una propuesta de vida buena, incluso una propuesta para lograr la serenidad, para lograr la tranquilidad, para alcanzar una vida mejor. Y en algunos de estos filósofos clásicos que repasamos en el colegio, quizá de una manera muy pesada, incluso era una propuesta de felicidad entendida como se entendía en la Grecia de la época. Pues esta pregunta es válida. La pregunta de, entonces aquí vamos a ver eso y la respuesta es no. El enfoque es la ética observada como un reto para el desarrollo profesional y un reto que está conectado con las propias ambiciones personales, con ser un buen profesional e incluso con tener serenidad en el ejercicio de la profesión. No es una discusión sobre límites ni una discusión sobre restricciones. Por supuesto, hay otra pregunta que acaba siendo muy importante y es, bueno, ¿a qué nos referimos con salud mental? Y claro, ahí entra en juego una situación bastante problemática de la cultura. Solemos o se suele entender la salud mental como una deficiencia. Suena mucho el tema de los problemas mentales y el tema de la enfermedad mental. Por supuesto, eso restringe, esa visión restringe mucho el rango de acción de las profesiones y de la intervención en salud mental. Y de hecho ha planteado un problema muy particular que les quiero destacar aquí. Esa visión restringida de las intervenciones en salud mental, como intervenciones que están por debajo del horizonte, como intervenciones que están asociadas a problemas y enfermedades, ha dejado que las preguntas más frecuentes de las personas y las preguntas que están relacionadas precisamente con nuestro dolor, con nuestra alegría y con nuestra cotidianidad, sea un campo que como que ya no es natural para los profesionales de salud mental y una gran cantidad de personas no profesionales se meten allí. ¿A qué preguntas me refiero? Me refiero a las preguntas sobre la felicidad. Si yo considero que la intervención en salud mental es exclusivamente una intervención vinculada a la patología, entonces las preguntas como la elección de pareja,
los problemas de pareja, el desarrollo de las competencias propias del entorno laboral, eso ya no pertenece al profesional de salud mental, sino pertenece a, a una persona que no está formada en eso, o que hizo un cursito, o incluso al personaje que lee las cartas, porque una pregunta humana válida y muy frecuente en las personas es ¿qué significa este like que dio mi pareja a una fotografía? Y esa pregunta no se la... y la densidad de esa pregunta, que es la inseguridad, la dependencia, lo que sea, no se le hace a un profesional de salud mental, sino se le hace al brujo, a la señora que lee las cartas y lo que sea. Entonces, esto también es problemático para la ética porque tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal allí. Es decir, las personas se sienten juzgadas cuando acuden a nosotros con un problema humano, o quizá nos saltamos su autonomía y la experiencia que tuvieron, por ejemplo, con la persona que se encargaba de salud mental en el colegio, era que la persona le invalidaba sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos románticos, etc. Fíjense que está conectado también con la ética y está conectado precisamente con la competencia profesional para gestionar efectivamente un problema que es válido para esa persona, pero igualmente está vinculado a el respeto a las personas y a las comunidades, el respeto a las personas en este caso, porque lo que para esa persona es importante es el objeto de la intervención, no lo que yo considero que es importante. Algo similar ocurre cuando nos saltamos el derecho a la autonomía que tiene una comunidad o yo invalido sus creencias en una intervención, o peor, cuando yo hago una intervención con daño. Déjenme exponer un poco más eso. Ha requerido muchos años entender que los profesionales en salud, y particularmente los profesionales en salud mental, tenemos la obligación de respetar la autonomía de las personas. Yo no puedo suplantar su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Yo los acompaño. Y esto acaba siendo problemático en situaciones como ¿y qué hago cuando una persona continúa en una relación de pareja en que hay violencia? ¿Estoy autorizado a saltarme el consentimiento informado, a saltarme incluso sus elecciones, o mi tarea puede ser otra? Eso lo discutiremos en una clase. Pero fíjense que las preguntas de la ética están vinculadas también a eso. Porque yo podría pretender que porque yo sé que la relación es tóxica, porque yo sé que la relación no funciona, porque yo sé que la relación es violenta, entonces me paso por encima su dignidad y tomo decisiones por esa persona. Incluso rompo la confidencialidad y llamo a la pareja maltratadora o llamo a la policía. Y si la ley me dice eso, ¿no me plantea también una pregunta ética sobre si la ley está cumpliendo las exigencias éticas de la propia disciplina? Por supuesto, también hay todo un argumento sobre la gestión de la información. Una pregunta que yo hago con mucha frecuencia cuando se tiene una clase en directo es: ¿ustedes confiaban en la gestión de la confidencialidad que hacía la psicóloga de su colegio? La psicóloga de su colegio, ¿ustedes le podían confiar información? ¿Se sentían respetados cuando le decían preocupaciones que quizás son más propias de la adolescencia y que a ustedes les atemorizaba y la persona opinó de manera como muy abierta y como muy directa de eso, o les repreguntó y resultó siendo algo incómodo para ustedes? Por supuesto que siempre ha habido personas muy buenas trabajando en salud mental. Con esto no estoy haciendo una crítica a todos aquellos que trabajan allí. La pregunta va más a darnos cuenta que esa es una pregunta ética. Por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué entra eso? Porque la mayor parte de las preguntas, volvemos a lo mismo, a las preguntas y por tanto a las preguntas éticas que están vinculadas con las mejores prácticas, la mayor parte de las preguntas será sobre eso. Las relaciones de pareja, las elecciones personales, la misma pregunta de la felicidad, que tiene muchas respuestas distintas. Yo no puedo saltarme las opciones de decisión de la persona y asumir que hay un único camino válido y que el único camino válido es mío, porque también allí no estoy siendo responsable. Puede ser que, por ejemplo, uno como persona
ha tenido una serie de elecciones que le han conducido al estado emocional en que se encuentra, pero es que la intervención profesional en salud mental no se basa en mis propios desarrollos, sino en el conocimiento, en la enseñanza, en la formación que he tenido y el desarrollo que he tenido, que me deja siendo una persona con los mismos límites y problemas que tiene cualquiera, pero que me coloco en otro lugar por el conocimiento, por los modelos de atención, etcétera, y a partir de allí hago intervenciones que son respetuosas con las comunidades. Eh, Entre otras cosas por una pregunta de fondo, que es, bueno, ¿y quién dice qué es lo bueno, qué es lo malo? Nosotros no tomamos un curso, la formación en ningún campo de salud mental establece como la categoría de qué cosa es buena y qué cosa es mala, y entonces lo que uno hace es ilustrar a las personas sobre los caminos que deban tomar. No acaba siendo válido. Entonces, sí, la pregunta es válida. La pregunta, bueno, ¿y qué es lo que vamos a estudiar? ¿Vamos a estudiar límites? No. Vamos a estudiar cómo ser responsables y respetuosos para que sea una intervención de mayor calidad profesional. También vamos a aprender los límites que son obligatorios para respetar a las personas. Déjenme hago un pequeño excursus que puede sonar como que es nuclear. La expresión clínica, las intervenciones, aunque no sean clínicas, tienen un perfil clínico. Me explico en eso. La palabra clínica proviene de una expresión griega que es kliné, que significa reclinado, precisamente porque el profesional en salud se sentaba de un modo distinto a como se sentaba la persona que atendía. Y entonces establecía como una cierta diferencia de poder. Por eso quedó la expresión clínica, porque clínica se refería inicialmente a esa diferencia de poder. Esa diferencia de poder ocurre en todos los ámbitos de la salud y en muchos otros ámbitos profesionales, en los cuales el profesional tiene mayores responsabilidades porque precisamente tiene un mayor conocimiento sobre ese campo, un conocimiento técnico, profesional, formativo, investigativo, que le da una cierta posición de poder de la cual es susceptible abusar. Es decir, uno puede abusar del poder que le da el conocimiento. Y entonces la posición clínica reclama en el otro, reclama en el profesional que él mismo se regule. Ahora, ¿qué cosas regulamos? Esa es una pregunta de la ética. De hecho, conduce a una intervención excelente, una intervención que es respetuosa. El término clínica quedó luego contenido a un campo específico de intervención, las intervenciones médicas y algunas intervenciones propias de la psicología. Quedó como un campo esa expresión. Pero de hecho, en toda intervención profesional hay una relación asimétrica que demanda una responsabilidad en el profesional. Y ese profesional tiene que autorregularse. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras intervenciones no son evaluadas por un tercero. Es decir, uno está con la otra persona. Solo se sabe que hemos cometido un error grave cuando eso genera una serie de consecuencias y se desarrolla una investigación. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pretender que la ética pertenezca a un entorno regulatorio porque deberíamos tener ese vigilante. Entonces, una de las exigencias personales es cómo yo me regulo. Y esa exigencia personal es la que suele estar vinculada al valor de la integridad. Es decir, soy yo el que tiene que estar garantizando que estoy haciendo una adecuada formación, que me estoy preparando, que me estoy cuidando. Y esa exigencia de la integridad pues incluye, por ejemplo, no trabajar cansado, no trabajar bajo los efectos de sustancias, no trabajar en una situación emocional que interfiere notablemente en mi intervención. Además, porque en salud mental la herramienta con la que trabajo es profundamente cognitiva, es decir, muy fácilmente interferible por estas circunstancias que estamos señalando. Es decir, la exigencia de la competencia profesional, el modo de garantizarlo y de seguirlo, está vinculado precisamente porque depende de manera significativa por el del propio profesional que tiene que establecer eso. Genera una exigencia ética. Ahora, efectivamente, hay una siguiente pregunta que sería válida antes de empezar este curso y es, bueno, pero entonces ¿sí se puede enseñar ética?
¿Acaso? Y la segunda pregunta sería, bueno, y la ética no es personal, ¿no sería mi ética lo que sería importante? Vamos a comenzar por la segunda. Mi ética es lo importante. Hombre, sí para las acciones que son personales, pero no para las acciones profesionales, porque entonces todo sería válido. Dejaríamos una puerta abierta muy peligrosa. Si uno dijese, no, es que la ética personal es la que regula la acción. La ética personal formada, las preguntas cognitivas que yo me hago y me esfuerzo para formarme, es lo que finalmente actúa en la intervención. Pero de hecho, el desarrollar la advertencia ética, es decir, tener conciencia de que tal situación es un problema ético o de que tal reto es un problema ético y hay extra experiencia, eso sí puede formarse. La tarea de formarse éticamente y de que esos elementos sirvan para que yo crezca, esa sí es una tarea profundamente personal. Y eso responde a la primera pregunta. ¿Se puede formar en ética? No. Podemos dar herramientas, podemos desarrollar una serie de casos para saber cómo enfrentarlos y cómo tomar decisiones, entender el modo como razonamos, entender el modo como se toman decisiones éticas, establecer algún modelo que nos permite enfrentar una situación dilemática, desarrollar y ver casos que nos permiten tener una advertencia ética de las situaciones, porque el primer problema puede ser que yo ante una situación no sea consciente que eso convoca una serie de preguntas sobre la conducta que están vinculadas a la ética. Y eso lo vemos en los casos tradicionales de la vida. Fíjense, el actuar humano, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos en nuestro país es precisamente la sorpresa que nos genera la desconexión moral. Pues resulta que la desconexión moral también la tenemos nosotros. No sé, piensa en un caso que podría ser paradójico. Hace unos años se supo que el director ético de la APA participó en acciones antiéticas muy importantes. Fue un caso muy sonado, absolutamente escandaloso, que lo revisaremos en algún momento. Y eso lo que nos llama la atención es que el desarrollo de la conciencia ética, de la advertencia de las situaciones éticas, es una tarea que debemos hacer en todos los momentos de nuestra vida, que debe formar parte de nuestra tarea de formación continua para evitar cometer un error. Eso. Y por supuesto, en Colombia hay muchos casos que han tenido repercusiones mediáticas en personas que en principio yo no puedo decir que son personas malas o profesionalmente mal formadas, no. Si yo no voy trabajando la advertencia ética y revisando casos y siendo atento a las situaciones problemáticas, puedo cometer errores que generan dolor y que generan daño en el otro, que es lo que precisamente queremos evitar. Y la desconexión moral, para poner un ejemplo concreto, puede ocurrir incluso en un escenario formativo. Imagínense ustedes un caso que podría ser anecdótico y que obviamente, como todos los casos que uno comenta en ética, son construcciones basadas en varios casos. No me estoy refiriendo a un caso en particular, pero imagínense, por ejemplo, de un estudiante de ética que hiciera fraude en un examen. Eso habla de una inmensa desconexión moral y sin embargo muy probablemente ocurre. Entonces, si yo puedo hacer eso en un curso de ética, ahora imagínense también en mi práctica profesional, o imagínense un grado máximo de desconexión moral, que uno se aproveche del esquema de evaluación de la universidad para insultar al profesor o de evaluar todo lo que el profesor ha hecho, sabiendo que esa información es anónima. Eso es un caso importante de desconexión moral. Y sin embargo se puede hacer dentro del mismo proceso formativo de un curso de ética en una universidad. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que lo que uno puede desarrollar es precisamente la advertencia ética. Esto lo puede hacer una persona, esto lo puede hacer alguien. En esta situación suele ocurrir esto. Hay dilemas vinculados a lo que me pide una norma o lo que me pide una institución en que yo trabajo y lo que yo he aprendido que debería hacer para respetar a las personas, para ser íntegro, para respetar a las comunidades con las cuales yo trabajo. Entonces, pues esa es la tarea pues, en la que nos vamos a colocar. Yo quisiera que este video le dieran vueltas
en varias ocasiones porque efectivamente hemos tenido esa experiencia. Que un curso de ética es un curso en que se revisan leyes, por ejemplo, eso no es el curso que pretendo que demos, o que el curso de ética es simplemente una serie de restricciones sobre la práctica, ese tampoco es el objetivo de este curso de ética, o que el curso de ética pretenda meterse en las elecciones que ustedes hacen como personas. No, este curso va orientado a desarrollar habilidades, incluso pragmáticas, para enfrentar una situación dilemática. También, evidentemente, viendo muchos casos en diferentes campos de ejercicio profesional para desarrollar la advertencia ética, para darnos cuenta de los sapos que nos tragamos y en los que podemos actuar mal precisamente porque somos humanos y nosotros también podemos tener desconexión moral. De hecho, tenemos desconexión moral, tenemos que hacerlo. Y por supuesto, desarrollar una sensibilidad crítica a los escenarios concretos de la profesión. No es, por tanto, una revisión de autores, ni obviamente vamos a ver autores, pero no es una revisión de los fundamentos filosóficos en profundidad, ese no es el objetivo. El objetivo es ética aplicada en salud mental, que es desarrollar la advertencia ética y los modelos para intentar enfrentar las situaciones dilemáticas a las que uno se enfrenta en la práctica profesional cotidiana. Por supuesto, fundado en teoría, fundado en discusión de casos, etc. Como les había comentado, también el objetivo es que ustedes vean estos videos, le den vuelta, los discutan y en la sesión directa en Zoom, que es una sesión más corta que la tradicional de la clase, si fuese presencial, allí discutamos directamente casos, desarrollemos particularmente ese tema. Entonces les pido por favor que revisen en varias oportunidades este video, que le den vueltas porque este es el fundamento a partir del cual vamos a discutir.